aprovechando que ya estamos bueno, con los tres invitados, estamos con Damián Torres, el autor de este libro, Cuando salvar vidas se convirtió en delito, agradeciéndote también, Nadia, tu participación y también que hayas contado cómo viviste este momento de haberlo transitado como parte de la sociedad civil, hasta hoy también verlo en ojos ya de una funcionaria pública, que hoy es concejal, y que quizás tenés la posibilidad también de seguir estos temas y seguir estos casos ya con otro compromiso, con un compromiso político. Bueno, y también, aprovechando ahora que estamos los tres juntos, a Francisco Neto, que es abogado penalista, un abogado que seguramente todos conozcan del otro lado, que lo conocemos. Es más, si mi papá se entera ahora que yo estoy entrevistando a este abogado, vendría corriendo porque mira sus videos todo el tiempo. Y bueno, estamos conversando acá sobre este caso, el caso del doctor Rodríguez Lastra, en donde una vez más vemos algo que vos exponés muy bien, ¿no? Muchas veces la justicia se ideologiza, se termina relativizando, y de repente a alguien que hace su trabajo, como un médico, como Leandro Rodríguez Lastra, que hizo su trabajo, se lo condena por haber salvado la vida de una madre y de su hijo. Y bueno, ¿y qué podrías decirnos acerca de este gran tema que hoy nos tiene a todos en boga y que bueno, que ahora vamos a tener la posibilidad de conocerlo en profundidad? ¿Qué les puedo decir? Y la verdad que deja un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado, una defensa brillante, como fue la que hizo Damián, en todos sus aspectos, o sea, prácticamente no tuvo errores, es difícil encontrar una defensa que no tenga algún error en algún lado. Una actuación brillante como la que tuvo Leandro, que en definitiva lo que hizo fue salvar, te diría, dos vidas, no solamente una, sino dos. Que termine de una forma que no debería haber terminado, o sea, que no había razón, porque, a ver, como decía, primero que en el decálogo de Couture, que es un decálogo que tenemos los abogados de conducta, Couture dice: cuando haya una contraposición entre la justicia y el derecho, o mejor dicho, Couture dice siempre lucha por el derecho, pero cuando haya una contraposición entre la justicia y el derecho, lucha por la justicia. Y bueno, la realidad es que acá, pese a no haber una contradicción entre la justicia y el derecho, inexplicablemente se tomó la solución más, digamos, perjudicial, y castigando a quien no era de castigar. Y a mí siempre me preguntan, alguna que otra vez por ahí hablando, me dicen, bueno, pero ¿cuándo se va a acabar toda esta oleada ideológica que va por sobre la justicia? Y que no va solamente por sobre el derecho, sino que va también muchas veces por sobre la lógica misma, porque se incurren en falacias. Y la respuesta que siempre es cuando hay un mártir. O sea, acá tiene que haber un mártir. Y bueno, la verdad es que yo creo que nadie quiere estar en la posición de mártir, ¿no? A nadie le gustaría tener el honor. Pero yo creo que en este caso puede llegar a ver lo más parecido, ¿no? A un mártir. Esperemos que termine antes y esperemos que se revierta antes. Pero es increíble la trascendencia, el impacto que ha logrado este caso a nivel nacional, te diría. Te hago una pregunta más y también abro para que, si quieren los demás, también responder. Recién nadie hablaba de esto, y es algo que vemos mucho al menos lo veo en las entrevistas que te han hecho en algunos medios quizás más grandes a nivel nacional a vos, Francisco. ¿Cuál es el papel de los medios cómplices en casos como este, en donde lo único que hacen es perpetuar quizás la injusticia o disfrazar o manipular la información de tal manera que se presenta un caso tan simple como un médico que recibió en una guardia a una mujer con un estado de salud delicado, que estaba embarazada y que decide estabilizarla? Tan simple como eso, y también tan real como que un grupo abortista le había suministrado píldoras abortivas de manera ilegal, y eso también está impune. ¿De qué manera terminan actuando los medios de comunicación para que hoy lleguemos a tener que estar en esta instancia, ¿no? Escribir un libro para hablar de estos temas porque a veces la justicia no nos escucha? Mirá, a ver, los medios de comunicación funcionan como adoctrinadores del pueblo, ¿no? Y tienen una función muy clara, que es comunicar el mensaje y convencerte del relato de que ellos te quieren convencer. Y esto no es nuevo. A ver, yo siempre hablo, y por ahí lo han escuchado en algunas entrevistas, de un libro que era de monología, que era Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas. Y lo que sorprende de Maleus Maleficarum, si vos te comprás una edición del libro o si lo googleás, vos vas a ver que el libro tiene grandes dibujos. Y dibujos muy, muy, muy
muy, te diría, que te afectan mucho emocionalmente. Ahora no te afectan nada porque son dibujos de fantasía, pero vos imagínate, en 1484 le dibujaban a una persona del vulgo dragones y fuego y gente volando, y muchos se preguntaban, ¿por qué tiene estos dibujos, estos libros? Bueno, porque era la criminología mediática de la época, ¿no? Había que, como la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, intentaban llegarle a través de estos dibujos y demás. Y hoy hay una criminología, entre comillas, mediática. O sea, lo que se pretende hacer desde los medios de comunicación es adoctrinar, es bajar línea para que las personas piensen en uno u otro sentido. Después podremos ver con qué intención se baja línea, quién ordena esa bajada de línea, pero lo que es claro es que no son inocentes esas cuestiones, y no son inocentes sobre todo porque vos ves las reacciones que tienen cuando viene alguien, cualquier persona, y da un discurso o se pronuncia en un sentido diverso al que el medio quiere sentar como ideología de base. Bueno, sí, Cuento un caso puntual que sucedió durante el juicio, el día que la psicóloga da la información justamente que tendría información que la joven querría recuperar al niño, que también lo cuenta en el libro. Salgo en un cuarto intermedio y veo a uno de los periodistas, entonces le digo, qué noticia, ¿no? Y me mira, sí, le digo, que la joven querría recuperar al bebé, es una notición para ustedes. Y me mira, así, bueno. No sé si fue en el cuarto intermedio siguiente que le digo, che, le digo, miré el diario y no vi nada de eso. No, me dice, lo que pasa es que estoy acá, no me pude ir todavía. Y le digo, pero ¿no tenés internet para pasarle esta noticia? Así, en tono irónico. Y entonces me dice, dice, no soy el que publica y demás. O sea, quiero mostrarles lo que decía recién el doctor Oneto, ¿no? Cuando los medios de comunicación se transforman en medios de adoctrinamiento, en medios de desinformación y en medios de propaganda. Por eso el fuerte que aún nos queda, aún digo, porque están siendo gravemente atacadas, son nuestras redes sociales que se han transformado en medios de comunicación. La manera que nosotros tenemos de poder hacer saber, porque lógicamente hoy los medios de comunicación ya no pretenden comunicar, brindar la información objetiva, toda. No, lo que hoy pretenden es desinformar y hacer propaganda, ya sea por razones políticas, por razones personales, por razones ideológicas, por las razones que quieran. Podemos confirmar que ya prácticamente no existen en Argentina medios de comunicación. Y aprovecho, Nadia, que contás esto, y bueno, y también aprovechando que te tenemos acá como concejal de la ciudad de Neuquén, preguntarte cuál ha sido la respuesta también política a este caso, en razón de que, bueno, muchas veces uno espera que quienes están comprometidos con estos temas quizás empiecen a actuar, y cómo ves incluso la situación, ¿no? En como bien sabemos, una ciudad que a veces intentan mostrarnos como más progre, y como atropellando también este tipo de derechos, y finalmente también vimos que este caso despertó a un gran movimiento en este lugar, despertó que, por ejemplo, vos desde tu lugar hayas viajado de una ciudad a otra para seguir el caso, y creo que ha despertado cierto compromiso también social con este tema, y con acompañar también a los médicos frente a una injusticia, una situación ilegal e inconstitucional, en donde hoy, bueno, gravemente se atropellan cada vez más derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el papel de la política en esto? Yo creo que al igual que los medios de comunicación, y que como hoy mencionaba el doctor Torres, el Poder Judicial está de cierta manera ideologizado, y lamentablemente la política también, porque no habría manera que en Argentina el aborto sea en teoría legal, o que los protocolos sean de interrupción legal del embarazo con el ordenamiento jurídico que tenemos. Entonces la política lo que hace es volver a hacer caso omiso, a no ver lo que ya hay, a pretender a veces quedar bien con este pseudo progresismo, digo yo, porque no hay nada más retrógrado que volver a ponerles una etiqueta a los seres humanos como si fuésemos prendas. ¿Viste? Cuando vamos a comprar, y si esta remera vale 100 pesos, esta vale 2.000, esta vale 5.000 pesos, nos empezaron a poner así una etiqueta antes de nacer. Entonces hay seres humanos
que son baratos, son de descarte, ¿no? No son deseados, no son queridos, nadie los esperó, o la mamá, el papá no tienen auto, casa, trabajo, y hay otros que a esos los podemos descartar, los podemos matar, y hay otros que valen mucho, porque son perfectos, lindos, deseados, esperados, con mamá, papá y todo perfecto, como si el valor de los seres humanos radicara en cuestiones extrínsecas y no intrínsecas. Yo creo que lamentablemente la política ha venido acompañando este degradamiento de la condición, de la esencia del ser humano, y creo que por eso personas como yo, que no pretendíamos estar en política, que teníamos otras aspiraciones u otros caminos, que no digo que estén bien ni mal, estoy diciendo que estábamos en otro camino, de pronto nos damos cuenta de que hay que estar en política, porque si no estamos en política, si no somos abogados y defendemos la vida, como el doctor Oneto, como el doctor Torres, si no estamos en las escuelas hablando de lo que verdaderamente es la educación sexual y no la asquerosidad que pretenden imponer en las escuelas, si no estamos en todos esos lugares, y mucho más se va degradando. Entonces se necesitan personas con valores, porque ser pro vida es un valor, pero los que somos pro vida no estamos nada más a favor del nacimiento, que nazca y después lo dejamos tirado que se muera. No, no, estamos a favor de la educación, estamos a favor de la vivienda, estamos a favor del trabajo, en contra del clientelismo político. Por eso que los pro vida, que las personas con valores nos involucremos en la política es sumamente importante, porque aunque nosotros salgamos a las calles, estemos afuera de los juzgados, recuerden algo, que las leyes se votan adentro de los congresos y no afuera, y que los protocolos se firman en los poderes ejecutivos, o algunos los pasan por el legislativo, y nosotros lamentablemente no hemos estado sentados en esas bancas. Más que nunca nos damos cuenta que para defender la vida necesitamos estar sentados en la banca. Lamentablemente al doctor Leandro le tocó sentado en el banco de los acusados, y nosotros tenemos el privilegio de hoy sentarnos, como es en mi caso, en la banca del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén para seguir defendiendo la vida y la familia. Veo como muchas veces esos lugares que uno piensa que no es necesario ocupar, cuando no los ocupa una persona de bien, cuando no los ocupa una persona que realmente respeta el ordenamiento jurídico, que trabaja en pos del bien común de la sociedad, como siempre nos han enseñado que son las grandes virtudes que tiene que tener nuestra clase dirigente. Cuando no sucede todo eso, bueno, terminamos en consecuencias como esta, denunciando a un médico por haber salvado a una mujer y a su hijo, con una relación perversa de manipulación psicológica con esa mujer, en definitiva con esa madre, que yo he visto también en el proceso, y me animo a decir que esta es una víctima más de este tremendo caso. Pero me gustaría escucharlo a Damián, que ha seguido la defensa de Leandro. ¿Ha habido algún tipo de presión política y ha habido quizás una utilización también de nada más ni nada menos que la mujer a la que Leandro le salvó la vida en este caso? No, bueno, no, presión política no hemos tenido en ese sentido, hemos podido trabajar tranquilos y con libertad y con todo lo que es la estrategia, con todas estas cuestiones que fueron surgiendo del juicio. Así que en ese punto no, la sociedad estaba dividida, está dividida en este punto, y obviamente que todo eso se reflejó en lo que fue el juicio, ¿no? Cuando había personas de un lado, compañeros celestes afuera en la calle, que eran menos, y habían muchas más personas, compañeros celeste, que estaban allí acompañándonos. Pero la verdad es que en este sentido no ha habido presiones y demás. Sí, obviamente que había una posición muy compleja desde lo que es el Poder Judicial, en esta posición ideológica en el cual todo el tiempo la acusación era de que no hizo el aborto porque tenía una posición ideológica y nosotros defendíamos. No, nosotros aplicamos el derecho en este sentido, y por eso desde el derecho esto no es delito y no se podía hacer. Así que todo esto ha sido parte de la estrategia en ese sentido. Pero bueno, yo quería aprovechar y agradecerle, bueno, a Francisco, que es alguien a quien admiro profundamente y que constantemente estoy aprendiendo de él. Fue una persona muy importante para mí en todo el proceso, junto con Nadia, junto con mucha gente que estuvo en aquel momento. Nadia, como bien decía, nos acompañó
acompañaba todo el tiempo en las reuniones y en cada una de las audiencias, y si bien no era parte del equipo en concreto, siempre estaba con nosotros y era parte de la estrategia. Pero a su vez Francisco fue una persona con la cual uno obviamente que se siente reflejado y podía tener mucho el apoyo de él y analizar las estrategias y demás de toda la experiencia y el conocimiento. Así que para mí era muy importante en ese momento contar con ellos, como también hemos contado de mucha gente. Hoy hay constitucionalistas que están trabajando también con los recursos y demás, así que no nos hemos sentido solos, no solo la gente, toda la que hoy está conectada y la gente que ha estado durante todo el proceso. Era tremendo llegar a la audiencia y sentirte, Francisco se los puede decir, uno está acostumbrado a ir a tribunales y que no haya un clima de cancha de fútbol afuera, pero en esto parecía así, y era porque había muchísima gente acompañando. Me acuerdo los días que había gente acampando ahí hasta la noche, tarde, imagínense en Cipolletti, en pleno invierno, un frío, en la época de mayo, un frío tremendo, y la gente ahí acampando, apoyando, la verdad, y no yéndose del lugar para no perder la puerta de tribunales. Es algo que la verdad es que muy pocas veces visto, pero que yo me siento muy contento y orgulloso de toda la gente que nos acompañó, y en especial de cada uno de los que hicieron el prólogo del libro, tanto Francisco como Nadia, como el propio Leandro, como Malia Granata, que han sido personas que participaron. Y bueno, la verdad, qué lujo es poder tener a Francisco acá, que uno lo ve por la tele y después haciendo el libro, el prólogo del libro y acompañándome en todo este proceso. Así que es algo que nos va a quedar, o que me va a quedar para toda la vida. Y bueno, y en este sentido, decir también de que el libro lo que busca es justamente contar todo esto que pasó. Cuando hablaban de los medios, bueno, contar toda la versión. Es cierto que las redes sociales es lo que nos permite un poco contar la historia, pero bueno, aquí en el libro la podemos contar toda, sistematizada, paso por paso, cómo fue todo lo que se fue ocurriendo, y el detrás de escena, ¿no? Lo que la gente no podía ver, aquellos que fueron a la audiencia o que lo seguían por los medios y demás. Eso es lo que buscamos en ese sentido. Y bueno, esperemos que les guste, y que sea algo que sobre todas las cosas sea una buena herramienta para saber qué fue lo que pasó y por qué se llegó a esta condena injusta, y además que podamos seguir luchando de aquí en adelante con muchas de las cuestiones que allí se dicen, la estrategia, la búsqueda de ser personas estratégicas a la hora de defender, de ocupar distintos lugares y demás cuestiones. Así que quería agradecerle a Francisco, quería agradecerle a Nadia, quería agradecerte a vos, Ana, y a todos los que, Amalia también, que ha sido parte del prólogo del libro, y a todos los que han estado trabajando en este sentido, y creemos que esto recién comienza. Yo quería agregar una sola cosita a lo que dijo Damián. Yo creo que el doctor Torres está pecando de modesto, porque es verdad, puede ser cierto, y de hecho lo es, que tuvo el apoyo de toda esta gente, que uno siempre cuando está en un proceso busca el consejo del colega y demás, pero esto es como decía Bonavena, cuando suena la campana te sacan el banquito y quedas vos solo. O sea, y el que estuvo aguantando las balas, y el que estuvo, es difícil litigar, no es fácil. Sobre todo no es fácil cuando la libertad de una persona depende de los errores o los aciertos que uno te da como defensor, porque en los manuales siempre es fácil. Viene el testigo, uno hace las líneas, el contrainterrogatorio, el testigo llora y dice mentí y uno ganó. Bueno, eso en la realidad no pasa. No es fácil hacer eso. Y realmente, reitero, el que estuvo ahí laburándolo fue Damián, y bueno, una lástima que la sentencia no se haya guiado completamente por el derecho, porque si no el resultado debería haber sido otro completamente diferente. Es solo esa aclaración breve. Les agrego una cosita, todos los prólogos son muy interesantes en ese sentido, pero hay algo que estuvo muy bueno de lo que puso Francisco, es que este libro, que yo no me di cuenta, honestamente, y no lo hice con esa idea, pero está direccionado a distintas personas, porque realmente, después de que leí el prólogo de Francisco, que está muy, pero muy bueno, cómo distintas personas pueden tomar el libro, ¿no? Estudiantes de Derecho, abogados, médicos, defensores de la vida como nosotros, personas de la justicia también, es decir, terminó siendo un libro sin querer destinado a muchas temáticas en concreto en este sentido,
por supuesto con el eje central, contar el caso y sobre todo mostrar cómo el aborto termina siendo la fotografía recortada, ¿no? Que ese es el mensaje central que intenta dar el libro. Bueno, perdón, que no quiero, o sí, porque no está en una ida y vuelta, pero es verdad lo que Damián dice. Todo abogado que litigó afuera de su ciudad sabe lo que se siente la noche anterior, de que uno tiene que salir de viaje al otro día. Se vive el litigio continuamente, sobre todo cuando te vas de la ciudad, porque es como los jugadores cuando van a concentrar. Te vas a un hotel con tu equipo con el que trabajás y están todo el día maquinando, después por ahí uno se va a tomar un café, el otro se va al gimnasio, pero cuando se vuelven a juntar eso le va a pasar. Y esto lo cuenta el libro. Cuenta cuando Leandro se despide del hijo, hace la valija, se va. Después el llamado del cliente, eso también está en el libro. Eso realmente ahí uno realmente va a poder vivir lo que vive un defensor. El llamado del cliente desesperado, esa reunión a cualquier día, a cualquier hora, del cliente que te está diciendo, a ver, yo no sé cómo terminé acá por hacer mi trabajo, y vos que tenés que salir a ponerle el pecho a las balas realmente, porque no son balas de otro material, no son de plomo, pero serán de tinta, serán de palabras, pero a veces lastiman más que las balas reales. Y eso lo van a poder encontrar en el libro, y realmente cómo lo describe es realmente como pasa en el ejercicio profesional y en el día a día del abogado.